Buenos días, pues continuamos con estas actividades a distancia y vamos a estar trabajando sobre lo que son las materias de español, matemáticas e historia. Espero se encuentren muy bien en compañía de toda su familia, que estén siguiendo todas las medidas para cuidarnos. Y bueno, vamos a iniciar con las actividades de español. En este caso vamos a hacer un repaso sobre lo que es el bloque número 5, ya que es sobre lo que van a realizar sus actividades y es un examen de repaso o una evaluación de repaso para verificar la consolidación de sus aprendizajes y si no, pues tener que adentrarnos un poquito sobre los que haya mayor duda. Y bueno, vamos a hacer un repaso muy breve de lo que fue el bloque 5. En este bloque 5 vimos lo que fueron principalmente dos temas. Esos temas fue la biografía y la nota periodística. Y vamos a rescatar puntos relevantes de cada uno de ellos. Vamos a retomar que la biografía es un relato de la vida de una persona. Ese relato se va a escribir en tercera persona y sus datos van a estar ordenados de forma cronológica. Se van a incluir adjetivos, adverbios a la descripción para dar mayor énfasis a algunos aspectos que tenga la persona de la que estamos hablando. Recordemos que cuando hablamos de nosotros mismos, entonces sería una autobiografía. Y cuando hablamos de alguien más, entonces nos referimos a una biografía. Ese sería uno de los temas que estuvimos revisando en el bloque 5. Así también estuvimos revisando lo que fue la nota periodística, que incluso ustedes estuvieron trabajando con lo que son las notas o las noticias que encontraron sobre la contingencia y lo que es el COVID, que es lo que se ha estado realizando en esta época. Y bueno, vamos a retomar características principales de la nota periodística, que nos dice que la nota periodística tiene como objetivo informar de manera veraz, objetiva, oportuna, un hecho de interés. Así también su redacción, para realizarla es importante considerar la pirámide invertida. Recuerde que pues en la parte de arriba va lo que es lo más importante y se destaca con el título que va a ser breve, pero que tiene que tener palabras que llamen la atención de nuestro lector. Más adelante, bueno, ya va disminuyendo la pirámide y vamos poniendo las ideas de mayor a menor orden de importancia. Debe de ser clara, el texto debe de ser sencillo y breve, solamente lo más relevante, pero que nuestra noticia no quede incompleta, sino que esté completa, pero que tenga claridad para nuestros lectores. Y para apoyarnos esa claridad, pues también tenemos que cuidar nuestra puntuación, nuestra redacción, y esto va a ayudarnos a que haya una mayor comprensión de todos nuestros lectores. Entonces, esos son los dos temas que se realizaron en este bloque número 5. Sobre ello va a venir su evaluación que se les va a anexar en el PDF que va a estar abajo de este video. Necesito que lo resuelvan de forma individual, chicos. De preferencia que ustedes lo resuelvan con lo que recuerden y puedan enviarnos las evidencias para que verifiquemos dónde hay algo que tengamos que reforzar, algún aprendizaje que no quedó como consolidado y podamos reforzar un poquito. Entonces eso se les va a enviar en este PDF. Y así también van a ver el programa de Aprende en Casa, cómo son las monografías y van a poner lo que son las preguntas que les están realizando al final de este programa. Ya les estoy anexando el link para que no tengan mayor conflicto. Espero que estos sí se vean porque me parece ser que el último de matemáticas no se ha podido entrar. Entonces, bueno, vamos a cambiar ahí esa actividad. Pero yo ayer sí pude entrar. Espero que ustedes también puedan realizar entrar al video, poder verlo y realizar sus actividades. Y finalmente, lectura del capítulo 2, episodio 5 de Pequeño Quijote y van a realizar la lectura. Eso es en cuanto a las actividades de español, chicos. Y bueno, continuaríamos entonces con las actividades de matemáticas para este día 13 de mayo, que sería, vamos a trabajar sobre lo que son convertir fracciones mixtas a impropias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues primero tenemos que conocer lo que es una fracción mixta. Nosotros hablamos de fracciones mixtas cuando tenemos lo que es una parte, que es un número entero, y otra parte, que son las fracciones. Como pueden ver aquí ustedes, un entero con 3/5, tenemos lo que es la parte de un entero, y los 3/5 que corresponden a una fracción. Esa es una fracción mixta. Siempre que tengamos nosotros una combinación de un número entero con una fracción, vamos a decir que es una fracción mixta.
Y dice entonces el título que también que las vamos a convertir a impropias. Entonces necesitamos saber qué es una fracción impropia. Una fracción impropia va a ser toda aquella fracción que su numerador sea mayor al denominador. O sea, que el número de arriba sea más grande que el número de abajo. Lo que nos podría dar entonces como resultado algunos enteros. ¿Cómo vamos a convertir nosotros de fracciones mixtas, que son las que tienen un número entero y una fracción, a fracciones impropias, que son las que tienen un número mayor arriba que abajo, o mayor en el numerador que en el denominador? Pues va a ser muy sencillo. Primero yo voy a multiplicar mi numerador de la fracción por el entero que tengo. Como se pueden dar cuenta aquí, yo tendría que estar multiplicando 5 por 1, como está aquí abajo. Después, a mi resultado le voy a sumar lo que tengo en el numerador de mi fracción, ¿sí? Aquí el numerador de mi fracción es 3, entonces yo voy a sumar 5 más 3. Mi resultado entonces va a ser, en la parte del numerador, van a ser 8. Y mi denominador se va a pasar el que yo tenga en mi fracción. Solamente lo paso y entonces ya me queda mi fracción impropia, que serían 8 quintos. Así es como nosotros vamos a estar pasando lo que son de fracciones mixtas a fracciones impropias. Siempre se tiene que realizar este mismo procedimiento. Denominador por número entero, le sumo el numerador y me da el total de mi numerador de mi fracción impropia. Mi denominador lo voy a sacar entonces solamente de recorrer el denominador que tenía en mi fracción mixta hacia mi fracción impropia. Y yo ya entonces convertí de fracciones mixtas a impropias. Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a convertir de fracciones impropias a fracciones mixtas. Que vamos a recordar, la fracción mixta es la que tiene el entero con la fracción. Y la fracción impropia es la que tiene el numerador mayor que el denominador. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí, chicos? Bueno, pues muy fácil. Lo único que tenemos que hacer aquí es, nosotros vamos a dividir nuestro numerador, que es mayor que el denominador, lo vamos a dividir. El numerador entre el denominador sería 11 entre 8. Si ustedes realizan su operación, esto les va a dar como resultado 1 y les va a sobrar 3. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues mi cociente de mi fracción, perdón, de mi división, va a ser mi número entero. Mi residuo va a ser mi nuevo numerador y mi denominador va a ser el mismo con el que estaba trabajando en mi fracción impropia. Eso es lo que yo voy a hacer para convertir de fracciones impropias a fracciones mixtas. Entonces repetimos, voy a tomar mi numerador y lo voy a dividir entre mi denominador. Mi cociente, o sea, mi resultado, va a ser lo que va a ser mi número entero. Y mi residuo sería el numerador de mi fracción. Recuerden que la fracción mixta es número entero más fracción. Entonces aquí voy a poner mi residuo y mi denominador será solamente pasar el que tenía en mi fracción impropia. Y así vamos a estar resolviendo lo que son las fracciones impropias a fracciones mixtas. ¿Sí? Y bueno, chicos, con base en ello van a copiar ustedes los esquemas en su libreta, estos dos esquemitas que estuvieron muy breves. Van a responder la página 198 y 199 de su libro Rosa de Matemáticas, que es precisamente sobre esta parte de conversión de fracciones mixtas e impropias y también de suma de fracciones. Y también para reforzar un poquito lo que habíamos visto ya anteriormente de los cuadriláteros, van a ver el programa de Aprende en Casa. Igual yo aquí les estoy anexando la liga, esta también yo ya entré, si pude entrar, si tienen algún problema, de todas maneras lo revisamos, pero yo ayer lo estuve revisando, si pude entrar al YouTube, entonces para que lo revisen y respondan las preguntas y los ejercicios que vienen en esta parte. Y esa sería la actividad de matemáticas del día de hoy. Y vamos entonces a continuar con historia. Para el día de hoy en historia vamos a hablar sobre las causas de independencia. Recuerden que ya habíamos estado checando un poquito sobre las etapas de la independencia. En estas etapas de la independencia, pues decíamos que eran 4 etapas. Ahorita vamos a hablar sobre lo que fueron las causas. ¿Qué fue lo que originó que
que se llegara a estas etapas de la independencia. Y bueno, vamos a retomar primero que las causas no solamente se dieron aquí en la Nueva España, sino que se generaron muchos conflictos también en lo que fue Europa, que tuvieron impacto directo en el desarrollo de la independencia de la Nueva España. Entre esos conflictos, tanto en la Nueva España como en Europa, pues era la situación económica que era difícil, pero además se agrava con las reformas borbónicas que se impusieron en ese periodo. Eso generó descontento en distintos grupos novohispanos y además también hubo invasión de Napoleón Bonaparte, se destituye el rey Fernando VII y bueno, eso genera también ciertas molestias en los grupos novohispanos que posteriormente deciden separarse de la corona española. Y también algo muy importante que aportó al desarrollo de esta independencia, pues fue la creación del pensamiento ilustrado, ya que esto viene a cambiar toda la visión sobre la iglesia, sobre cómo deberían desarrollarse las cosas. Entonces, para ello, bueno, pues vamos a checar un poquito sobre estas causas. Decíamos que surge la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Bueno, la ilustración va a ser un movimiento caracterizado principalmente por la difusión y el uso del conocimiento científico. Anteriormente a lo que era la ilustración, muchas cosas se explicaban mediante las creencias religiosas. Todo lo que sucedía pues era con base en algo religioso. Cuando surge el movimiento ilustrado esto cambia. ¿Por qué? Porque ya no se tenía que explicar solamente con base en la religión, sino que tenían que explicar con base en la razón. ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué suceden los fenómenos naturales? ¿Por qué se están presentando problemas sociales? Y tendría que haber una explicación objetiva y razonada de las cosas que se estaban viviendo en ese momento. Entonces ya era apartarse un poquito solamente de las creencias religiosas, sino que ya tenían que ellos considerar esta parte de la razón. Con eso mismo, pues empezaron entonces críticas a los gobiernos dirigidos por los reyes de Europa, porque ya no nada más era como que ellos pudieran decir lo que se hacía, sino que los pensadores ilustrados pues estaban a favor de la libertad y de la igualdad de todas las personas ante la ley. Ellos consideraban que debería de haber una república y no una monarquía, porque todos teníamos los mismos derechos ante la ley y entonces ellos querían acabar con los privilegios de los reyes y de las iglesias. Entonces, eso fue algo que detonó que muchos empezaran pues a ponerse inconformes con toda la situación que se vivía en Europa. Y eso pues, esas ideas venían filtrándose también aquí a la Nueva España y pues también se iban generando pues todo ese descontento social que ya había estado alimentado también por todas estas desigualdades económicas y sociales que se presentaban. En ese periodo también se dan las reformas borbónicas y viene a generar mucho conflicto aquí en la Nueva España porque hay aumento de tributo. Recuerde que el tributo es pago a la corona española, entonces les aumentan el tributo a los indígenas, tenían que pagar más tributo, así también crean nuevos impuestos, entonces pues cada vez tenían que pagar más y más. La tierra se divide en intendencias y esto quita poderes o autoridad al virrey, lo que generó descontento precisamente en esas altas esferas del poder. También a muchos criollos, pues se hace la disminución de que pudieran participar en algunos puestos de gobierno, en la audiencia, y pues todo esto iba aumentando más a el descontento social que se vivía pues aquí en nuestro país. Así también hacen disminución de órdenes religiosas y se inicia también una guerra contra España contra Francia y bueno, en ese momento que estaba la guerra, pues obviamente España, la corona española necesitaba recursos. ¿Qué es lo que hizo? Pues entonces empieza a confiscar bienes. Eh, Aquí en la Nueva España hace la confiscación de bienes y listo, chicos. Hace la confiscación de bienes y se obliga a hacer préstamos a España. Entonces, no era como ellos quisieran apoyar directamente a España, sino que tenían que apoyarla y se les obligaba a hacer esos préstamos. Entonces empieza pues un gran descontento social aquí en la Nueva España por todas esas reformas que se estaban dando, tanto de los criollos como
grandes esferas que vivían aquí en la Nueva España, así como de los indígenas que se les estaban presentando pues muchas situaciones y muchas injusticias en cuanto al económico y el desarrollo de donde ellos vivían. Y bueno, así también eh, viene lo que es la invasión de Napoleón a España. En 1789 se inicia la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa destaca mucho lo que habíamos platicado sobre el pensamiento ilustrado. Entonces se reemplaza la monarquía por la república. Ya no teníamos reyes, ya instituyen una república en Francia y eso pues empieza a filtrar ideas también en toda Europa y pues obviamente esas también empiezan a llegar aquí a la Nueva España, considerando que podría ser una mejor forma de gobierno. Ya para 1804 Napoleón Bonaparte pues llega al trono de Francia, reemplaza a la República y se vuelve a proclamar emperador de Francia. Y entonces inicia varios ataques por diferentes pueblos de Europa. Una vez que en 1808 Napoleón conquista España, él destituye a los reyes, en este caso a Fernando VII, y pone en el trono a José Bonaparte, que era su hermano. Cuando él pone a José Bonaparte en el trono, pues obviamente muchos pues no estaban de acuerdo, porque pues no era un rey que ellos o que la corona española hubiera determinado o que se les hubiera asignado por herencia, como se asignaba a la monarquía, sino que era un emperador o un dirigente pues que era impuesto por esta conquista que hizo Napoleón a España. Entonces, cuando los novohispanos detectan que ya no está su gobernante, que ya no está el rey que ellos reconocían como su gobernante, sino que había uno impuesto por Francia, pues ellos determinan que entonces lo mejor sería separarse de España por lealtad al rey Fernando VII. Y entonces todas estas causas que se fueron presentando fueron dando origen a las ideas y a lo que más adelante desarrolló la guerra de independencia. Y bueno, chicos, con base en ello van a ustedes a realizar las siguientes actividades. Van a responder las preguntas de la página 160 de su libro, que primero nos habla de las causas que propiciaron el inicio de la consumación de la independencia. Ustedes van a poner lo que ustedes consideren y después van a copiar estos esquemas que están aquí, que son 2 esquemas, los van a copiar en su libreta. Esas serían las actividades de historia por el día de hoy, chicos, y serían todas las actividades para este día 13 de mayo. Cuídense mucho, espero se encuentren muy bien. Recuerden lavarse las manitas y no salir de casa si no es necesario. Bonito día.